Dicen que hay historias que no mueren, que se esconden en los rincones, en la memoria o en un susurro que nadie más escucha. Bienvenidos a Legado de Ángela, un podcast donde las voces del pasado aún tienen algo que decir. Aquí recogemos relatos reales de lo inexplicable, apariciones, señales, misterios y aquellos momentos en los que la realidad parece romperse un poco. Si estás aquí, es porque también lo has sentido y quizás, como nosotros, aún estás escuchando. La casa frente a San Francisco en Morelia. En el corazón de Morelia, en pleno centro histórico, se levanta el templo de San Francisco, una iglesia imponente y muy conocida. Es una iglesia histórica, patrimonio de la humanidad, y es muy querida por la gente, ya que es tan antigua como la ciudad. Una iglesia majestuosa, testigo de leyendas y secretos. Sus muros guardan relatos que han pasado de generación en generación. Esta iglesia tiene un gran atrio, abierto, y alrededor de esta increíble construcción hay muchas casas cercanas, todas muy antiguas, de más de 300 años. Justo frente a San Francisco, cruzando la calle, se alzan varias casas antiguas. En una de ellas hay una casa que guarda un misterio muy oscuro. Una joven extranjera, alegre, pero muy inquieta, vivía ahí con su pequeña hija. Y su esposo también, solo que él siempre se encontraba de viaje. Día tras día, la casa les mostraba señales extrañas, objetos que cambiaban de lugar, ruidos detrás de un ropero antiguo, y en el espejo, la niña aseguraba ver a una señora observándola mientras se peinaba. Desesperada por esta situación, la mujer aquella buscó a Ángela. Quería que con su sensibilidad especial pudiera revelar qué habitaba en esa casa. Sin conocerse, se quedaron de ver en el mencionado atrio de la iglesia. De ahí llevaron a Ángela a la misteriosa casa. Las personas eran muy amables y abiertas, algo que le gustó mucho, y congeniaron desde las primeras palabras. Al entrar a la casa, Ángela quedó fascinada. La casa antigua tenía muchas cosas especiales. En una pared pudo observar más de 50 llaves. Al preguntar por ellas, le dijeron que todas abrían algo, pero no sabían qué puertas, pues ellos solo ocupaban 2 o 3 de la entrada. En otra de sus paredes se podían ver incontables relojes de todos tipos, antiguos, de péndulo, de múltiples colores, formas y tamaños. Aquella casa parecía realmente un museo. Invitaron a Ángela al recibidor y después a conocer toda la casa, que no dejaba de impresionarla. La escalera, por supuesto igual de antigua, rechinaba en los escalones al subir. Y del lado derecho, en esa pared donde se recargaba la escalera, había colecciones interminables de cucharas, de plata, de oro y de latón, grandes y pequeñas. En cada escalón había planchas antiguas de carbón, una distinta en cada uno de ellos. Subieron pues por la escalera. La casa parecía más bien un hotel, con cuartos dispuestos a cada lado de un largo pasillo y cuadros en cada rincón. Era un lugar cargado de objetos y memorias. El ambiente era húmedo, pero también algo lúgubre. La iluminación fallaba un poco y daba la impresión que se oscurecería el lugar en cualquier momento. Aquel pasillo contaba con una larga y vieja alfombra, con detalles en ocre y dorado. Conforme la tarde caía, la atmósfera se volvía más pesada. Llevaron pues a Ángela al cuarto donde la niña veía a la señora en el espejo. Y ahí mismo la percibió, una mujer oscura, agresiva,
que había vivido en esa casa hacía más de 100 años. Reclamaba el lugar como suyo y no soportaba la energía tan luminosa de la niña. Lo anterior le causó mucho temor y pidió regresar al recibidor. Estando ahí, los anfitriones le invitaron té y ella comenzó a describir con más detalle a la señora. La niña coincidía con la descripción que Ángela daba. También había una muchacha que hacía la limpieza y había escuchado toda la plática. Les dijo que aquella señora que estaba describiendo era o estaba reflejada en uno de los cuadros del ático. La invitaron a subir, pero Ángela ya no quiso volver a pasar el camino. Le daba mucho miedo toda la casa. Sentía una energía pesada. Siguieron platicando y Ángela de pronto vio algo más. Dijo que había dinero escondido en la casa, un barril lleno de monedas, pero que el esposo de la joven lo visitaba en secreto. Ángela no solo veía apariciones, también podía mirar fragmentos, tal vez de un tiempo más presente. Les dijo que ese esposo de ella tenía una llave especial y abría un pequeño cuarto con el techo menos alto, pues tenía que agacharse para pasar bien. La joven esposa se sorprendió mucho al escuchar esto, pues aunque había preguntado a su esposo en muchas ocasiones en dónde trabajaba, él siempre evadía la respuesta. A final de cuentas, siempre solventaba todos los gastos de manera muy generosa y sin reparar en el costo. De pronto, por seguir en la plática, la noche cayó. No se dieron cuenta, pues la plática era muy fluida, muy animada. La mujer que había visto en el cuarto de la niña se volvió a manifestar, ahí donde estaban, diciendo que esa era su casa y que no quería que estuviera nadie. La presencia se hizo más fuerte, envolviendo la habitación con una energía oscura. Ángela sintió un miedo profundo. La mujer y su hija le rogaban que no se fuera, pero ella sabía que no podía quedarse. Les advirtió que debían abandonar esa casa cuanto antes, porque había además otro macabro motivo. Confesó lo más inquietante. También tuvo una visión donde se realizaban rituales, ahí mismo donde estaban, y no positivos, quizás satánicos. Y todo esto ocurría justo enfrente de una iglesia dedicada a Dios. Como el miedo la invadió tanto, decidió en ese momento salir, dar las gracias por la invitación. Es perturbador pensar que frente a un lugar de luz y oración puede existir un espacio cargado de tal oscuridad. Desde entonces, quienes conocen esta historia miran siempre alrededor cuando entran a una iglesia, porque muchas veces el mal se oculta justo enfrente del bien. Después de aquel evento en la casa terrorífica, supimos que la pareja se fue a vivir al país de donde era la joven mujer. No supimos si se vendió la propiedad. Actualmente hay muchos locales, tiendas de distintos giros. En la planta alta siguen viviendo personas. Pero lo más impresionante es que si tú preguntas, siguen espantando a propios y extraños. Esta experiencia que tuvo Ángela fue en realidad muy fuerte para ella. El ver ese tipo de personas manifestándose, a ella le costaba mucho trabajo asimilarlo. Los veía con facilidad. A lo que me refiero es que le daba mucho miedo y a veces tenía que lidiar con ese miedo para poder comunicarse con estas personas, con estos seres, con estas personas antiguas que vivieron hace mucho tiempo.
Pero gracias a estas experiencias, Ángela fue aprendiendo mucho de cómo canalizar la energía positiva que ella tenía, que todos tenemos, todos podemos canalizar esta energía. Al canalizar la energía me refiero a que se puede llevar, se puede hacer crecer o se puede llevar a ciertos puntos para iluminar donde hay oscuridad. Esperemos te haya gustado este relato y síguenos para más contenido. Prepárate para el siguiente capítulo. Cada uno de ellos será una historia extraordinaria de todas las cosas que le fueron sucediendo a Ángela, de todos estos episodios. La historia de hoy termina, pero el eco de lo vivido nunca desaparece del todo. Gracias por caminar con nosotros por esta vereda entre lo real y lo invisible. Y recuerda, si alguna vez sientes que algo te observa, quizás solo estás escuchando otro fragmento del legado. Nos volveremos a encontrar en la próxima historia, porque donde hay una voz, hay un recuerdo que quiere despertar.